Habíamos estado hablando sobre, o les había dicho, sobre los asuntos que nos ayudan a no tener duda en nuestro corazón sobre la condenación y las llamas del infierno. Vamos a compartir un tema de suma importancia que nos ayuda a librar en nuestra vida condenación y riesgo de esta situación de la condenación. Yo quiero invitarles que abramos a la primera carta de Pedro y en este tema que vamos a llevar hoy, yo le puse como título la hipocresía. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Recuerde, ¿cómo se va a llamar este tema? Hipocresía. La hipocresía. Dice así, ¿todos lo tenemos? Dice la palabra de Dios. En el nombre de Jesús dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿toda qué? Hipocresía, envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracciones es un significado que significa difamaciones, quitando toda difamación. Leer una vez más y ya lo leemos ya sabiendo qué quiere decir esto. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, o sea, toda difamación. ¿Qué mejor texto en esta hora para aquel el cual escribe la carta? Pedro, el discípulo rebelde, pero que siempre yo debo quitarme el sombrero a tal hombre el cual fue el único capaz de bajar del arca y caminar por las aguas como su Señor. Aquel dentro de su ser estallaba en ira, en enojo, desenvainaba la espada, pecaba, pero que también fue capaz de decirle al Señor: Señor, yo voy contigo hasta la muerte. Pero el Señor le quería dar una acomodadita, una arregladita. Le dijo: no, cállate, Pedro, porque yo sé bien, te conozco, conozco tu pensamiento, conozco tu forma de expresar. Es más, ¿sabes qué, Pedro? Conozco tus sentimientos, y te digo de una vez que antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Tal y como su Señor se lo había dicho. Aquel discípulo llamado Pedro, cuando viene entre la gente perdiéndose y le dijeron: tú hablas como ellos, tú andas entre ellos, y él dijo: no, no y no. Y antes de que el gallo cantara, este hombre llamado Pedro lo había negado 3 veces. No solamente, sino que aquella su aflicción dentro de Pedro, o sea, el remordimiento y la conciencia, ya no lo hicieron volver hacia adelante, sino que esto mismo lo hizo orillarse y ir a las aguas. Cuando fueron y lo encontraron a este hombre, lo encontraron desnudo. Pero yo quiero que usted entienda algo, que cuando Pedro se va, él se va diciendo maldiciones, dice la Escritura. Cuando él entiende que se había cumplido aquella profecía que el Señor le había dejado saber, este hombre sale, se va, y dice la Biblia que se va diciendo maldiciones.
Ve y se mete al agua, y cuando van y lo buscan y lo encuentran, este hombre llamado Pedro se encontraba desnudo. ¿Qué mejor? Aquel hombre que sabía bien este sentimiento llamado hipocresía, porque lo vivió en carne propia, el engaño, la mentira, la hipocresía. Viene a ser un hombre de Dios, escribe estas cartas sumamente importantes, las cuales hoy nos da el privilegio de podernos enmendar, de podernos enderezar a través de esto, porque es la escritura, que toda escritura es inspirada por Dios. Y este hombre escribe sin lugar a dudas, siendo inspirado por el mismo Señor, dejándole saber que su misión aún no había terminado y tendría que regresar a terminar lo que Dios, para lo cual lo había traído, de andar pescando. Pedro regresa a cumplir su misión y entra a este tema. En ese tiempo, usted sabe que en ese tiempo el que imperaba en Israel era Roma. Antes de Roma habían sido los griegos. Antes de que Roma entrara a tomar posición de Israel, o el imperio que dominaba el mundo conocido en esa época, antes de Roma, fueron los griegos. Y los griegos tomaron también Israel, la Jerusalén, la tomaron como pueblo suyo. Todo lo que ellos conquistaban, porque eran conquistadores esos imperios. Y estamos hablando desde el primer imperio que conquistó Babilonia por Nabucodonosor, fueron los primeros. Luego vinieron los medos y los persas, y luego enseguida vino el imperio griego y enseguida el imperio romano. 4 imperios poderosos que han detenido o que han tenido como invadiendo el pueblo de Israel, y en este caso el imperio que invadía era Roma, pero antes de Roma, antes que viniera Roma, estaban los griegos. Por lo tanto, ¿de dónde sale esta palabra la cual dice Pedro hipocresía? Esta palabra que Pedro saca como hipocresía era porque en Grecia siempre fueron muy dados los podiums, donde hacían muchas cosas para divertirse. Por ejemplo, no solamente en Grecia, en Roma también, pero en Grecia hacían mucha obra de teatro de acuerdo a lo que vivían en el tiempo helénico, por su forma de hablar y descifrar las cosas a través de su lenguaje. De manera que cuando ellos hacían obras de teatro, por lo regular siempre tenían un personaje que salía en la obra de teatro que se le llamaba la falsa o el falso. Y este personaje tenía una máscara siempre, y mejor nombrado del griego viene a ser la hipócrita o el hipócrita, que era un actor que tenía que ponerse una máscara para salir al escenario. Un actor, el falso, porque era el actor falso que se ponía la máscara. De ahí viene esa palabra hipócrita. Pedro nos dice que no seamos eso y que nos apartemos de serlo. Que no nos metamos nosotros a ese asunto de ser falsos o de falsificar nuestra vida. Si eres rudo, eres rudo, pero no lastimes. Dijo el apóstol Pablo, dice: airense, pero no peque. ¿Qué quiere decir esto? Enójate, pero no golpees a otro. No lo lastimes con tu boca, con tu forma de expresarte. Ten cuidado con eso. El Señor Jesucristo pudo ver y enfatizar en este sentimiento de falsedad, de engaño, de mentira. Vamos a Lucas capítulo 12.
Lucas capítulo 12, versículo 1. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la palabra de Dios así. Lucas 12:1 dice: en esto juntándose por millares, ¿quiénes? La multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Una vez más, en esto juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura que los fariseos, de los fariseos, que es la hipocresía. Jesús se encontraba entre multitudes, entre mucha gente, pero Él les reconviene a sus discípulos y les dice: fíjense bien, oigan y miren bien. Lo primero que vamos a hacer, o que van a hacer en este momento, es de cuidarse de la levadura. ¿De quiénes? De los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos en ese tiempo? Anás estaba dentro de este grupo. ¿Quién fue Anás? Bueno, el que fue y dialogó directamente con el gobierno romano para que Jesús fuera intervenido y fuera crucificado. Era un fariseo. Y eran saduceos también. Eran dos grupos de corrientes religiosas, como las hay hasta el momento: los ortodoxos y los ultraortodoxos, y los laicos. Existen en este tiempo aún todavía en Israel. Entonces el Señor les dice: cuídense de que no se contaminen de eso que ellos tienen. ¿Qué tenían? Sembraban el comino, el eneldo, ¿verdad? Y de aquello, de la siembrita, de ahí apartaban y iban y daban su diezmo a la iglesia. O sea, tantee usted, no es el punto en este momento de decir que queremos que la gente dé dinero, no, sino dónde llegaba su falsedad, que agarraban de lo más barato, de lo más que tenía menos valor, y de eso iban y diezmaban. Pero sí querían que la demás gente, los que pagaban impuestos y estaban oprimidos, que ellos sí se reportaran bien y bonito ahí con ellos. Entonces el Señor Jesucristo los encuentra falsos, los encuentra mentirosos, los encuentra con una máscara, y le dice el Señor: ustedes no vayan a hacer lo que están haciendo ellos. Les está diciendo Jesús a sus discípulos: ustedes no hagan lo que ellos están haciendo, porque lo que están haciendo ellos es falso, es mentira, no sirve y contamina. ¿Yo tengo algo contra la hipocresía? De ninguna manera. De ninguna manera. Yo no. Porque escúcheme esto, lo que le voy a decir, hermanos, de mi corazón. Hay un dicho que se menciona en el mundo, que lo relaciono con una gran verdad, y dice lo siguiente: porque de cantante, poeta y loco, todos tenemos un poco. Dice la palabra de Dios que aquel que no peca, o que dice que no peca, se hace mentiroso. Ahorita vamos a verlo a través de la Biblia, que siempre de alguna manera tenemos algo de lo cual debemos dar cuentas a Dios. Vamos a Lucas capítulo 6, ahí mismo en Lucas capítulo 6, por favor. Lucas capítulo 6, versículo 42. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios: o cómo puedes decir a tu hermano: hermano,
déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. ¿Qué es esto? ¿De qué está hablando el Señor acá? Bueno, es muy sencillo de poder decirlo, refiriéndose también a esta élite de esa época, ¿verdad? Que estaban atrás de las personas y que pecaste y que el sacrificio y eso y el otro, pero ellos nunca miraban delante de ellos esa viga que existía, tal y cual es la realidad de nuestros tiempos. La realidad de nuestros tiempos. Como saben ustedes, hace poco fue detenido un pastor por ahí, líder de una iglesia en Guadalajara muy grande. Yo no quiero decir su nombre, pero me imagino que usted lo va a saber. Fue detenido en California con algunos años de prisión. Ahorita las redes sociales están dando vuelta por este hombre, que Dios tenga misericordia. Uno nunca sabe, y no estuvimos para empezar ahí, ni tenemos un documento que nos relate el asunto personal, y no queremos tampoco, pero fue juzgado, supuesto abuso de niños, ¿cierto? Bueno, pues debido a esto se viralizó por todos lados, por todos lados. Y la gente comenzó a decir, ya ven, abran sus ojos, a eso van a las iglesias, a darle su dinero a un violador, y comienza ahí la controversia. O sea, siempre el punto es el siguiente: generalizar. Generalizar, aquí tenemos un grave problema, generalizar. Generalizar, es un gravísimo problema ese, y estamos en problemas no solamente con el prójimo, sino también con el Padre de allá arriba, nuestro Dios. Estamos en problemas. Un montón de gente diciendo, no, pues para ser como esos hipócritas, mejor no, y a mí ni me anden invitando. ¿Para qué? Para ser como esos hipócritas. Yo quiero mencionarle algo en esta tarde que es muy importante. Dentro de aquellos hipócritas que menciona en ocasiones la gente, siempre va a haber 1, 2, 3, 4, 5, el número que usted guste, que si está es porque quiere enmendarse con Dios, quiere formar una relación con Dios y quiere seguir adelante avanzando en la carrera que Dios puso en nuestra vida. ¿Sí me está entendiendo? Es porque quiere enderezarse, es porque quiere arrepentirse y es porque quiere seguir adelante. Ahora, a la otra vuelta de la moneda. ¿Estará bien que nosotros estemos hablando así? Vamos a decir que entre los que están tratando de enmendarse, enderezarse, alguien cayó, tropezó, falló. Pero si está ahí es porque quiere enderezarse. Alguien puede decir, bueno, ese que cayó, o sea, no tiene vergüenza, no tiene cara ni de estar ahí. Claro que tiene, porque Dios dio su vida por nosotros para podernos enderezar, podernos enmendar y poder seguir hacia adelante. Ahora, ¿dónde estará más la hipocresía? ¿En el que se quiere levantar, el que se quiere enderezar, el que quiere arrepentirse, servir a Dios, o en el que sigue culpando más a aquellos a los cuales quieren levantarse? Porque si estás yendo a una iglesia, cualquiera que sea, de la denominación que sea, para ver cara bonita, sonrisa bonita, a ver cómo va vestido el hermano, la nuera, la hermana, si vas con ese punto, o para que te traigan aquí, ay hermanito, hermanita, para que te traigan aquí, o sea, despiértate de tu sueño. Eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es para que nosotros podamos
fortalecernos en el Señor, como dice la palabra de Dios, seguir aprendiendo en el Señor y seguir avanzando hasta la meta. Esa es la iglesia. Si alguien por ahí va, por ahí cansadito, ahí te va mi hombro, hermano, hermana, pero eso no quiere decir que me lo voy a llevar cargado toda la vida. Eso no dice la Biblia. Dice, si tú, hey, dale la capa, pero tienes que seguir adelante. Tienes que seguir adelante. Pero la Biblia dice que tenemos que estar, sí, tenemos que estar en comunión los unos con los otros, pero escúchenme bien esto. Una cosa es que nosotros estemos ahí, y la otra cosa es que queramos abusar también. Una cosa no tiene que ver nada con la otra. Una cosa es que seamos hermanos en Cristo. Una cosa es que queramos seguir adelante. Una cosa es que queramos servir al prójimo también. Amar a nuestro prójimo es un mandamiento. Tenemos que hacerlo. Pero también nosotros tenemos que despertar de nuestro sueño. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y con quién? Eso tenemos que tenerlo nosotros muy claro toda la vida. Ahora, me pienso quedar ahí tirado, o sea, por lo que dice la gente, por lo que están hablando ahorita en las redes sociales, ese asunto, que este señor, el otro. Pedro nos dice muy claro, Pedro nos dice que nosotros tenemos que levantarnos y que una de las cosas que tenemos que apartar es eso en nuestra vida. Si vas a servir, sirve, pero sirve sin mentira, sin máscara, sirve con tu corazón. Vamos a Filipenses capítulo 3, por favor. Aquí viene el levantón para nosotros. Y la cosa es que sin darnos cuenta a veces hacemos un contaminadero, con todo ese tipo de comentarios, a veces sin saber realmente, solamente porque no fruncimos la sonrisa y cosas así, solamente por eso ya, o sea, no eres parte de eso y ya por eso no perteneces a mi rollo. Filipenses capítulo 3, versículo 13. Estas son palabras de Pablo, apóstol, a la iglesia de Filipo, ahí donde pertenecía el guarura que los estaba cuidando cuando tembló y las cepas se rompieron cuando cantaba Pablo y Silas. De ahí era ese carcelero de Filipo. El 3:13, ¿lo tenemos? Amén. Miren lo que dice Pablo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante de mí. Ahora, 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento que es, ¿en dónde? ¿En quién? Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismos sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Muy bien. Aquí Pablo está hablando, siendo el apóstol que alcanzó más gentiles en la historia, todo Grecia, parte de España, Roma, Europa, África, Medio Oriente. Aquel hombre dice, no viéndolo yo alcanzado todo, no pensando que ya la hice, que ya la libré, que ya, Pablo mismo dice, no habiéndolo alcanzado todo, o sea, todavía le faltaba un recorrido a Pablo, aunque ya no le faltaba mucho para su partida. Pablo dice estas palabras: prosigo al blanco, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mucha atención con esto. No es a ver quién dijo, a ver quién hizo, a ver cómo me vio, a ver quién me ayudó. Es Cristo, el Señor, el que murió por nosotros, por nuestros pecados, el que quita, el Cordero que quita el pecado del mundo. Ese
Si estás por el hipócrita que está a tu lado, que está sentado a tu lado, qué equivocado, equivocada estás. Porque si tú has de ver un hipócrita, quieres ver un hipócrita, mírame a mí, al pastor. Ese es un hipócrita, ese míralo, ahí sí tírale, no hay problema, porque a mí eso no me mueve. Porque yo no vine a eso, yo vine a adorar a Dios. Dice un canto, vine a adorar a Dios. A eso yo vine. Amén. Yo no vine a ver quién me ve bonito, a ver quién me abrazó, a ver quién me besó, a ver quién no me hizo un favor, quién me lo hizo. Porque si ya no te hicieron el favor y eres hipócrita, no sirves para nada. No, el problema es aquí que pones la mirada en el hombre. Y dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Ponga su mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Allí debe de estar nuestra mirada. Lucas capítulo 9, por favor. Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas capítulo 9, versículo 62. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así la palabra de Dios. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Apto para el reino de Dios. Una vez más. Y Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que ha venido a los caminos de Dios. Escuche, ninguno que ha venido a los caminos de Dios, que ha probado las mieles de Dios, que ha servido a Dios con su corazón y que de repente por las ignorancias en ocasiones que tanto cochinero que las redes sociales meten, porque las redes sociales son buenas también, pero también pueden ser muy malas y confundidoras. Entonces, por esos cochineros que le meten en la cabeza en las redes sociales, ahora ya no, ahora la iglesia no sirve, ahora la iglesia es para una cosa y es para la otra, pero yo no entro allí, yo no encajo ahí. Mira, pusiste tus ojos en el arado y tus manos en un cierto tiempo, los pusiste, lloraste, te arrodillaste delante del glorioso Señor Jesús. Y dijiste, Jesús, yo te amo, te voy a seguir, porque si no hubiera hecho así, ni siquiera habías entregado su vida al Rey. Pero un día lo hiciste, te comprometiste. Y el problema aquí que dice la palabra de Dios, más te valdría no haber conocido. Más te valdría no haber conocido. Entonces, así se pretende, o sea, que te vaya bien, que todo esté color de rosa. No, imposible. Ninguno que pone las manos en el arado es apto para voltear para atrás, o sea, para regresarte de donde veniste. Ahora, ¿sigues al Señor o sigues al Señor? Si no quieres seguir al Señor, Él no te va a torcer la mano, no te va a hacer por allí una quebradita ni nada de eso. Una cosa sí te digo, una cosa nada más. El Señor mismo nos sentencia y nos dice, más te valdría no haber conocido. Porque aparecen ayes, ayes, ayes. ¿Qué quiere decir ay? ¿Qué quiere decir ay? Ay, esta palabra quiere decir lo que te espera, lo que te viene. Y si de la mano de Dios en ocasiones nos va como en feria, de esas ferias de pueblo, bien revolcados a veces, ahora dándole la espalda al Rey de la Gloria y con otra cosa, maldiciendo a aquellos que en una ocasión fueron tus hermanos en Cristo. Agárrate, agárrate, porque dice la palabra de Dios, cuando perseguían al apóstol, el apóstol Pablo, cuando seguía a la iglesia, usted puede verlo ahí en Hechos de los Apóstoles, cuando seguían a la iglesia, ofendían a la iglesia, sale el Señor Jesús al encuentro de Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿A poco Pablo andaba persiguiendo a la iglesia? ¿A poco Pablo andaba persiguiendo a Jesús? Pablo andaba siguiendo a la iglesia, pero Jesús, siendo el dueño de la iglesia,
a su esposa, dice, ¿por qué me persigues? O sea que esto se lo toma Jesús personal. El Dios de la gloria, el Rey de la gloria, se lo toma personal porque se meten con sus hijos. Primera de Corintios, hermano, por favor. Primera de Corintios capítulo 9. Versículo 24. ¿Lo tenemos? Amén. Primera de Corintios 9, 24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Una vez más, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Dice el apóstol Pablo a esta iglesia de Corinto. O sea, nomás uno se va a llevar el premio. El premio se lo llevan los que corren, los que van, los que llegan a la meta. No es solamente para uno ni para dos, es para todo aquel que quiere esforzarse, que quiere buscar, que cuida lo que está diciendo, que mira muy bien a su alrededor. Ese es el que se lleva el premio. No es solamente para una sola persona, sino es para todo aquel que quiere seguir avanzando, quiere seguir corriendo y no se queda tirado. Una cosa bien triste, aparte, es bien tremendo, porque cuando nosotros andamos fríos, queremos que todos anden fríos. ¿Sí o no? Hay gente que, ¿a poco todavía sigues yendo a la iglesia, hermana? No, pues no, ¿yo a qué voy? ¿Yo a qué voy allí? Si puros hipócritas allí hay. Y quiere que la que le está diciendo también igual, ande igual. Igualito quiere que ande. Hermano, ¿a poco todavía sigue yendo? Sí, hermano, sigo yendo a la iglesia. ¿Y a qué va allí? Pura hipocresía. Ese pastor le llevan los diezmos y mire, se los come todos el pastor. Y ahí está otro también ya contaminado. Eso tenemos que cuidar nosotros. Eso. Fíjate que escuchas. ¿Y de quién lo escuchas? Porque en ocasiones no es sino la misma voz de Satanás que te está trayendo el mensaje para que te quedes quieto. Es exactamente como quiere tenernos quietos. Que nos vayamos al baile. Que andemos bailando aquellas canciones de allá de antes que decía que me sube el colesterol, ahí meneando todo el esqueleto ahí. Es lo que quiere el demonio. Que le sirvas. Que le sirvas. Es por eso levantarnos y decir, yo he decidido servir a Cristo. Y a mí me importa un comino. Un comino. Si alguien me quiere o alguien no me quiere. Yo amo a Cristo. Por lo tanto, si amo a Cristo y Él me ama, lo tengo todo. Todo. Todo absolutamente. No me falta nada. Dice la Escritura, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Mire, ahorita hay millones y millones ya de personas, pero con un apuro tremendo, que porque se viene ese asunto de la recesión. Yo no dudo que se venga, lo estamos sintiendo en los precios como están tan altos, lo estamos sintiendo. Pero dígame una cosa, aquí entre nos, ¿a poco se ha quedado sin sus frijolitos? Así más ricos, así moliditos ahí con su mantequita, su chilito quebrado, molcajete. ¿Acaso se ha quedado? Dios no nos ha faltado. Dios no nos ha dejado sin nuestra tortillita. No nos ha dejado, no nos ha desamparado. Y ahorita hay gente que no está confiando en eso, sino que andan como el diablo, hechos bolas, que porque ahí viene y que qué vamos a hacer. Deja que venga lo que venga. Somos hijos del Altísimo Dios. Él sabe qué es lo que va a hacer con nosotros. Una de las cosas que lo primero que a nosotros se nos ocurre es
¿ahora para dónde? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo una cosa les puedo decir, y se los digo con todo mi corazón. Cuando en más escasez yo vivo, más a gusto me como mi tortilla. Porque cuando hay, ya no hay qué hacer, que hay que arreglar esto, y que hay que ir a pagar aquello, y que hay que ir a hacer eso otro. Entonces, todo eso le quita su paz. Yo siempre les digo a los muchachos, en ocasiones, el no tener nada, en ocasiones somos libres de todo. El no tener nada, somos libres de todo, porque tienes de más y es una carga sobre tu espalda que no te deja en ocasiones ni descansar ni de dormir a gusto, porque ahí está esa carga. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Y ahora qué vamos a comprar? ¿Y ahora qué vamos a arreglar? Está bien, o sea, no es malo arreglar y comprar ni nada, pero la cosa es lo que te quita tu paz, no eres libre. Y en ocasiones, cuando estamos ahí de acuerdo a lo que Dios nos va dando, el sustento día con día con día, qué felices. No traemos carga, porque aquí nos damos cuenta que Dios ha sido fiel, que no nos ha faltado, no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Pero el problema fulano está en manos del Señor. Pero que el problema está en manos de Dios. Ahora, tocante a lo que estamos hablando de la hipocresía, que el hipócrita ahí está, que hizo lo malo. Mira, está bien, si alguien se ha equivocado, tú deja, ora por él o por ella, déjalos. Ellos van a dar un día cuentas a Dios. Pero no seas tú parte de esto también. Parte de decir que por el hipócrita o por la hipócrita, déjalos en paz. O sea, más bien enfócate en ti, ¿verdad? Enfócate en ti. Porque pues, imagínese usted, yo soy un hipócrita y necesito de usted, hermana, de usted, hermano, de usted. Imagínese qué triste, ¿no? O sea, por favor, más vale ponernos en manos de Dios, dejar al mundo que corra en paz y nosotros encomendarnos al único y verdadero Dios y que Dios nos ayude. Por último, el Salmo 27. Salmo capítulo 27. Versículo 4. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así el 27:4. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Sí lo tenemos ahí? El Salmo 27, 4. 4. You're not there. Háganme favor de leerlo, por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una vez más, léamelo, por favor. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ok, vamos a leer ahorita este también. Una cosa es lo siguiente: he demandado estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Para qué? Para ver al que está al lado, al hipócrita. Para ver al hipócrita, ¿tengo que estar yo allí? ¿Por eso demandaré yo? No, el asunto es Dios. Iré a la casa de Dios para bendecir el nombre de mi Dios, para adorar el nombre de mi Dios, para recibir lo que Dios tiene para mí en este día. Entonces el asunto es el enfoque no es Dios, el enfoque aquí es vamos a ver qué vemos. Ese es un problema. Ahora les leo una vez más yo 27:4 dice: mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. ¿Qué es la hipócrita? ¿Se acuerdan al principio qué es la hipócrita? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es la hipócrita? Es un actor. Es una máscara, es una falsa. Eso es un hipócrita.
Pero mucho cuidado cuando mucho cuidado cuando nos dirigimos al pueblo de Dios, a los hijos de Dios, de llamarles de esa manera, sea en esta iglesia, o sea en la que sea, o sea en la que sea, son hijos de Dios, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que ve con buenos ojos a los hijos de Dios, hermanos, estos recibirán recompensa y gratitud. Pero aquellos que miran mal a los hijos de Dios, sean como sean, o sea, tienen el título hijos de Dios, entonces dice la palabra de Dios que recibirán mal por mal en cada uno de sus pensamientos. Por eso dice aquí el 27, dice, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Si usted ve un grupo de hermanos que están esforzándose por seguir de Cristo, que Dios los bendiga, mis brothers. Que Dios los bendiga y le echen ganas. Si por lo menos, si no voy a orar ni por ellos, mejor ni les estorbo de alguna manera. O sea, ¿me entiende? Que Dios los ayude y cada quien con su loquera. Aquí dice la palabra de Dios que por Cristo estamos locos. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y en verdad que si no tuviéramos en ocasiones ese tipo de loquera, nos diera vergüenza todo. Nos diera pena ir ¿a dónde vas? Al parque. Cuando vienes a la iglesia, no. Voy a adorar a Dios. Voy a servir a Cristo. Voy a cantarle a mi Rey. 1, 2, 3 cantos, pero con todo mi corazón. Y yo voy con ese asunto en mi ser a cantarle y adorarle con todo mi corazón. Y ese soy yo. Ese es personal. Mi adoración personal. Porque una cosa quiero que sepa, la salvación es individual. Amén. Vamos a ponernos de pie.